Feliz tardes, queridos radioescuchas de UMESIT. Estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana, y tenemos un tema muy interesante sobre la deontología, y para esto pues nos acompañan los expertos. Los presento, me acompaña hoy la licenciada Mónica González y nuestro querido coordinador Reinaldo Rivera. Muy buenas tardes a todos. Profesora Mónica, ¿cómo está? Sí, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, gracias. Excelente, excelente. De verdad, Lynn, hoy tenemos un programa diferente. Hoy vamos a introducir un tema que a veces resulta hasta confuso para los estudiantes porque me pasa con habitualidad que llega el estudiante a matricular y me dice, profe, vengo a matricular la clase de odontología. Yo quedo asustado, cuando acá tenemos esa materia en el plan de estudio. Así que hoy la profesora Mónica nos va a ilustrar un poquito acerca de esa clase de odontología, en qué consiste, qué temas se cubren en esa asignatura. Normalmente, usted sabe, profe Mónica, empezamos el espacio con la presentación del docente, pero como usted es tan reiterada en cátedra, brevemente hacemos la mención de que nos encontramos con la profesora Mónica González, profesional de la criminalística, egresada precisamente de esta casa de estudios, y pues ella nos va a ilustrar un poquito con respecto a este tema en particular con un enfoque hacia la criminalística. Pero en general, profe, empezando, digamos, de lo más a lo menos, a manera conceptual o de que podamos entender en qué consiste esta asignatura, ¿cuál es el tema de la deontología? Conceptualmente, ¿cómo usted nos lo podría explicar, profe? Bueno, profe, como usted lo dijo, muchas veces se confunde la deontología con la odontología. Me ha pasado ya, incluso cuando iniciamos la clase se hace un pequeño sondeo de conocimiento. Yo siempre le coloco, ¿qué creen ustedes que es la deontología? La ciencia que estudia los dientes. Y la mayoría se va por eso. Y entonces ya cae que wow. Pero no, la deontología... No me deja mentir, profe, no me deja mentir. De verdad. Ajá. Que es común. Es que es muy confuso, pero la deontología en sí es una ciencia, pero solamente que estudia el deber. O sea, es decir, las normas morales, ¿ya? Es una disciplina que se aplica al día a día. Es muy parecido a lo que es la ética y la ética profesional, pero va más allá, sino en lo moral, ¿ya? Para que tengamos un poquito más de idea. Perfecto, profe. Ahí con respecto a la dinámica de clase, porque digamos que en alguna medida es una asignatura muy teórica. ¿Cómo hacemos, y sobre todo ahora que está la virtualidad, o qué técnicas utiliza usted con respecto a esta asignatura para que los muchachos puedan desarrollarla de la mejor forma posible, profe? Sí, bueno, como usted dice, es mucha teoría, pero siempre yo trato de darle un entorno y darle un poco más dinámico. Entonces tenemos que relacionar un poco la deontología con la ética profesional. Criminalista, y nuestro trabajo es muy delicado. Yo siempre le he dicho que primero tenemos que tener una ética inigualable, igual la deontología, nuestra moral, siempre. Bueno, yo les digo a ellos que en nuestras manos puede estar la vida de un inocente o la vida de una víctima que pide justicia. Entonces, si no seguimos nuestras normas morales, imagínate cómo quedaría ese caso. Entonces, yo a ellos les digo muy sencillo. La deontología tiene 3 etapas. Una que es contrario al deber, que es todo lo que va en contra de la moral y de los juicios, que es lo que hacemos en contra del deber. Por ejemplo, los hurtos, robo, estafa. Y aquí nos vamos mucho a lo que es el funcionario público, el servidor público, como somos todos, que nos vamos con nuestro código de ética o código uniforme, la ley 1 del funcionario público, y usted que es abogado más que nada, sabe que esto lo tratamos de relacionar así. La deontología, las normas conformes al deber, nos vamos con el código de uniforme, el código de ética, la ley 1, nos vamos con el código penal de Panamá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestras normas como funcionario dice, el funcionario que tome bienes del Estado va en contra de la ética, ¿verdad? Pero penalmente usted sabe que eso se llama especie de peculado. Entonces tratamos de que el estudiante relacione los términos de lo que es la deontología y la ética
un poco de lo que es nuestra norma de ética y lo que puede penalizar la ley panameña. Ahí usted ha tocado al inicio 3 elementos que en alguna medida son diferentes, pero que los menciona como vinculantes, ¿no? Aborda el tema de la deontología, aborda el tema de la moral y aborda el tema de la ética. ¿De qué manera se entrelacionan estos 3 aspectos que usted ha venido mencionando, profe? Ok, mira, cuando hablamos de deontología, hablamos de la moral, ¿verdad? Entonces, aquí viene la parte. La deontología ya dijimos que eran contrarias al deber, y tenemos por deber, y tenemos la parte de la deontología que es el deber por deber y formas conformes al deber. ¿Qué quiere decir? Con mi moral, conformes al deber. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la deontología se rige por estas leyes, pero conforme al deber. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo hago algo, solamente porque me van a premiar por hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, viene mi jefe y voy a hacer esto nada más para que él me vea y me felicite, pero cuando ya no está, no lo hago, ¿ya? Eso es conforme al deber porque yo espero una recompensa a cambio. Y tenemos la otra que le comenté, que es por deber, que casi siempre es yo lo hago porque mi moral, mi conciencia me dice que se debe hacer porque es el bien, ¿ya? Es el bien que debo hacer sin que nadie me esté mirando, sin esperar nada a cambio, ¿ya? Y eso se relaciona un poco con nuestra ética profesional, ¿verdad? Yo en mi trabajo doy yo siento que me voy siempre a dar lo mejor de mí por mi deber, ¿ya? Por mi deber que le debo a la justicia. Entonces, si yo estudié esto, es porque me gusta y no lo hago simplemente, como dicen, porque me pagan, sino por mi deber de hacer mi trabajo, ¿ya? Entonces, aquí nos relacionamos mucho a lo que es sobre la ética. O sea, si yo voy a hacer cierta diligencia o algo en mi vida personal, lo hago por mi deber y porque me nace, y por mi moral y por mi ética, ¿ya? No solamente porque me voy a tomar una foto y la voy a subir a ciertas redes sociales y me digan, ay, miren, sí, hice esto. Ya no sé si me explico un poquito. Ajá. Yo siento que eso también va en el tema de la vocación, porque al final uno estudia estas carreras no solamente por la parte que me apasiona, sino también porque pues tienes ese don o ese sentimiento de servir, ¿no? Entonces eso también es importante. Entonces, la deontología también, eso se deriva más un poco sobre la deontología aplicada, ¿ya? La deontología aplicada nos habla de los deberes de la vida cotidiana. Son que hacemos lo correcto ante cualquier situación sin esperar una recompensa. Yo siempre les coloco un video motivacional a mis estudiantes para que ellos capten de una manera mejor sobre un joven se levanta todos los días y él va caminando, riega una planta, ayuda a un señor con el carrito, alimenta a un perro y le da limosna a una persona. Y todo el mundo lo mira como que ¿para qué hace esto? Y así se va todos los días, porque él solamente lo hace porque le nace hacerlo. ¿Y qué recibe él al final? Al final la planta florece, el perro lo acompaña, la persona de la empanada le regala sonrisas y la niña a cual le daba dinero asiste a la escuela, ¿ya? Son recompensas que uno recibe moralmente, no directamente hacia mí, sino es que gratifica ver que tu aporte ayudó a otra persona a superar. ¿Ya? No sé si me expliqué un poco. No, y el ejemplo fantástico. Me ha tocado ver el video que usted menciona que utiliza, y de verdad que mostrárselo a los muchachos, de verdad que resulta un ejemplo muy práctico de cómo se deben hacer realmente las cosas en la sociedad que nos encontramos. Pero ahora, digamos, enfocando un poquito con el tema de la criminalística y hablando de la ética, que fue un tema que usted mencionó muy atinadamente, con respecto a esta parte de la ética que debe tener el servidor, en este caso en específico el criminalista, ¿hay alguna variante muy específica para el criminalista o se ciña a conceptos generales en esta medida?
Bueno, como que sí y como que no, ¿verdad? Yo siempre he dicho que, o sea, nuestro trabajo es un poco delicado, ¿no? Y si no contamos con la ética suficiente o el compromiso suficiente, creo que tarde o temprano el mismo sistema nos va a ir sacando, o va a ir sacando un poco, ¿no? Porque tenemos nuestra ética profesional clara, ¿verdad? Pero también nosotros somos técnicos científicos que nos regimos por protocolos, procedimientos y todo lo demás. Entonces, si nosotros intentamos actuar, yo le digo, en contra de lo ético, contra lo moral, casi siempre va a salir. Y entonces, aparte de que nos podemos caer en lo penal, caemos mucho sobre lo que pedimos nuestro trabajo y todo. Siento yo que, o sea, va muy ligado, ¿ya? A lo que es la ética con nuestras funciones y lo que es la deontología. Perfecto, profe. No, y en esa misma línea de los diferentes aspectos éticos que debe cumplir un muchacho que aspira a pertenecer al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde usted muy bien ejerce desde hace muchos años, y bueno, no tanto. 9 años, profe, 9. Vamos a dejarlo en... No es mucho. Perfecto. Y bueno, esa parte de poder entender qué aspectos éticos resaltarían más para la labor que realiza el perito día a día, en qué puntos en específico el estudiante podría desarrollar o fortalecer esa calidad profesional, profe. Bueno, yo siempre he dicho que primero que nada el perito debe tener una ética integrada. Por ejemplo, sucede mucho en nuestra área de tratar a todas las personas como por igual, ¿verdad? Siempre han dicho, bueno, a mí, en mi concepto personal, siempre me han dicho, y yo les digo a los estudiantes, que, por ejemplo, los delitos que más afectan a la sociedad, los delitos de homicidio, ¿no? Y usted sabe cómo todo estudiante, cuando entra criminalística, si es ahí y quiero ir a una escena y que hay un cadáver y que esto y lo otro, yo siempre he dicho sí, y ¿qué pasó con la integridad de la familia, de la integridad de respeto que se le debe tener a esa persona? Aunque ya no esté con vida, hay que tener un cierto respeto, ¿verdad? Y trabajar de manera profesional. Pero también les digo que hay otros casos que son más de ilesa social que los casos de homicidio. Por ejemplo, yo les pongo a ellos muy atinadamente un caso que, por ejemplo, yo les digo, ustedes van a un caso que lo ven sencillo, ¿no? El señor le quebraron el vidrio del carro y le robaron una máquina de soldadura, ya de soldar. ¿Qué sucede? Uno va, pero esto es una máquina de soldar, eso el trabajo superficial, ¿no? Pero no vemos. Y yo les digo a ella, ¿qué pasa si esa persona tenía un trabajo de soldador, pero se quiso independizar, tomó un préstamo, vamos a decirlo, de $5,000 para comprarse el equipo para soldar y trabajar independientemente? A medida que iba trabajando de su día a día, iba a pagar lo que era su préstamo y pagaba el equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa si a él le hurtan esa máquina de soldar, que era el único ingreso con el que le iba a quedar y tenía que pagar? La persona queda sin su equipo de trabajo, queda perdiendo el carro y con una deuda. ¿Y cómo va a saldar esa deuda con una, como nosotros pensamos, una simple máquina de soldar? Entonces, éticamente, mi trabajo, yo siempre he dicho, todos los casos se tienen que trabajar como si fuera todos los procedimientos, ¿ya? Tratamos de buscar lo mínimo, de lo mínimo a lo máximo, buscar cada detalle, porque cada caso se debe trabajar con el mismo entusiasmo, ¿ya? No de que porque este es un punto sencillo y este es un homicidio, le voy a, como decimos nosotros, voy a meter más fibra, ¿no? Yo siento que si entramos a criminalística tenemos que hacer cada diligencia, cada dictamen, cada peritaje, se debe dar el máximo, ¿ya? Esforzarnos al máximo, porque aunque para nosotros puede ser algo sencillo, para la persona, la afectada, que se toma este trabajo de ir a colocar una denuncia
que si viene para acá, que si va para allá, porque él tiene la esperanza de que se le consiga o se le resuelva su caso o que se le devuelva su bien. Y entonces usted se imagina a un perito o una persona profesional y llega y no representa esa ética, ese amor por su trabajo y le hace un trabajo que usted siente que pudo dar más, ¿cómo se iría esa persona, ya? Y entonces eso es lo que yo le digo a los estudiantes: ustedes tienen que tener una vocación, primero que nada una ética, y saber que si van a hacer este trabajo tienen que dedicarse a este trabajo, ¿ya? Tienen que hacer cada cosa con el más mínimo detalle porque es su integridad y es como su presentación. Entonces yo siempre le digo, somos lo que hacemos de forma repetida, ¿ya? No por la excelencia, sino porque es un hábito, ¿ya? Eso lo dijo creo que Aristóteles hace muchos siglos atrás. Y entonces yo siempre se lo predico. No sé si me expliqué un poco bien. No, magistral. ¿O no? Okay. Sin duda alguna, y de verdad que muy buena la reflexión de que no es lo mismo $100 en el bolsillo de alguien que gane salario mínimo que $100 en el bolsillo de un millonario. Y una vez es subestimar en relación de la cantidad que hay en juego de dinero o del tipo de delito, cuando cada quien sufre de forma diferente el inconveniente que haya tenido. Como en estos días conversaba con algunos estudiantes, nadie tiene las ganas de visitar un hospital, pero toca visitarlo. Y lo menos que tú esperas cuando acudas a un centro médico es un trato digno como ser humano. Y en esa misma parte, profe, porque ustedes como criminalistas tienen la oportunidad de tratar con público. En este caso, llamar público a la víctima, a la persona que está siendo objeto de investigación, etc. En diferentes diligencias, como inspecciones, recreaciones, entre otras, ¿no? Diligencias por parte de reconocimiento fotográfico, etcétera, etcétera. En ese mismo sentido, profe, ¿qué datos o qué, en su experiencia tanto profesional como docente, qué aspectos el estudiante que va posteriormente a ser un profesional de la criminalística debe tener como fortalezas para poder enfrentar o poder estar en este tipo de circunstancias? Porque puede salir un usuario que sea muy buena gente, muy diligente, muy colaborador, como puede que haya uno que llegue inclusive a faltarle su respeto a la integridad del funcionario. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Usted que ya tiene mucha experiencia en el sistema, profe. Bueno, sí, yo siento que el estudiante, lo primero que se le mira a un estudiante cuando inicia la práctica es su disponibilidad, su interés por aprender y el respeto que tiene hacia los funcionarios que ya están allí. Independientemente que yo me vea joven, que yo pueda decir, me puedo ver chévere, sí me tiene que haber un respeto. Y cuando el estudiante entra a nuestros lugares de trabajo, sí puedo tener yo ciertas conversaciones con mis compañeros, porque tenemos años trabajando o tenemos una convivencia, pero a pesar de eso, siempre está el respeto a la antigüedad, ¿verdad? Siempre respetamos lo que es a la persona que tiene más experiencia en el trabajo, a la persona que puede ser mayor, siempre hay un respeto. Y cuando llega un estudiante, se le puede tratar de una manera, pero siempre él que mantenga el respeto, ¿verdad? Porque nos ha tocado estudiante y estudiante, por experiencia se lo digo, hay unos estudiantes muy confianzudos, ya que ellos van y uno a veces le da cierta confianza, pero uno profesionalmente separa lo personal de lo laboral, ¿ya? Entonces, si yo le digo a este estudiante, oye, para eso y haz esto, y él, lo hago ahora, entonces ya estamos viendo ciertas falencias que ya van irrumpiendo. Si eres un estudiante y ya empiezas con estas actitudes, créeme que en el momento de tu evaluación, porque ese es un poquito el detalle, cuando el estudiante va, ellos piensan que los jefes a veces son los que le evalúan, y en verdad con cada perito que sale te puede dar un punto a tu evaluación, porque somos los que estamos directamente contigo. Entonces, mi consejo a los estudiantes, también tenemos estudiantes muy callados,
y por el temor, siento yo, que siempre llegan al lugar de trabajo y se sientan y a veces no quieren, si tú le dices, puedes hacer esto, como que sienten esa timidez, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a que se desenvuelvan y siempre está a disponibilidad, ¿verdad? Licenciada, ¿cómo se hace esto? ¿Me puede enseñar cómo se hace eso? O siempre le estamos enseñando y tiene esa disponibilidad, ese interés de aprender. Porque usted es profesor, yo soy profesora y todos fuimos estudiantes. Si usted tiene un estudiante que usted le explica y usted lo ve mirando por otro lado con el celular, créame que aunque usted tenga toda la voluntad del mundo de enseñar y tener esa vocación, usted ve ese desinterés de la persona. Uno se desanima a cierto nivel, pero siempre le digo a los estudiantes, sean entusiastas, pregunten, siempre pregunten, aprendan lo que puedan, mantengan silencio total de lo que suceda allí, ¿ya? Siempre se manejan muchos casos delicados en nuestra área, pero siempre guardamos el silencio y el respeto de lo que pueda suceder o ciertos casos que vamos allí. Por ejemplo, yo les digo a ellos, yo vi una escena y luego veo en las redes sociales que manejan una teoría totalmente loca y yo no me voy a colocar en las redes sociales, colocar mi Instagram a corregir a la persona, no, eso no fue así, esto fue y así y pasó así, o sea, ¿ya? Siempre tenemos que mantener ese respeto y esa, ¿cómo le explico? ¿Cómo sería la palabra? Esa parte que se me fue la palabra. Como si uno fuese prudente, porque también hay cosas que son muy delicadas o por lo menos tomar fotos, profe, también que eso se da mucho, que están en el lugar y están tomando fotos y después las comparten con familiares y cosas así. Ajá, eso también yo les digo bastante, a veces nos topamos con escena y las personas grabando y incluso yo a veces les coloco el ejemplo del ciudadano de uno que fue en mitad villa que pedían ayuda para llevar al hospital y en vez de ayudar, grababan. O sea, ¿dónde queda mi moral como persona, mi ética, sabiendo que una persona necesita ayuda y simplemente nada más saco el celular, grabo y ya no hago más nada? Entonces, siento que la humanidad se está perdiendo un poco porque estamos dejando atrás lo que es nuestra moral y nuestros principios, ¿ya? No, y en esa misma parte que menciona nuestra queridísima voz del pueblo, la joven Lynn, de la prudencia, transformemos ese concepto con respecto a la importancia de la ética profesional, que es uno de los elementos que se han cubierto hoy, a la parte de la confidencialidad. ¿Qué tan importante es este tema para alguien que ejerce en la criminalística, profe? Yo diría que sería todo. Nosotros, por ejemplo, la confidencialidad es la clave de todo, porque, o sea, es mi trabajo y yo siento que lo que sucede en el trabajo se queda en el trabajo. Si se comparte algo, se comparte con los agentes de investigación, ¿ya? Nosotros somos, siempre he dicho, somos objetivos y somos neutros, ¿ya? Nosotros no nos debemos a buscar un culpable, buscar inocente, que fue, no. Nosotros tenemos los principios de la investigación, tenemos nuestros principios de procesamiento, todos los principios, y yo solamente me puedo guiar por mis procedimientos, ¿verdad? No puedo hacer mis objetivos personales hacia eso, igual no puedo estar dando mi opinión poco fuera de lo profesional en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces aquí recaemos mucho en lo que es mi objetividad, en mi confidencialidad y en mis resultados, ¿verdad? Entonces, si no tenemos confidencialidad de ciertos casos, se puede dar una fuga de información, entonces le estamos faltando directamente a nuestra ética y nuestra moral directamente. No, y usted misma lo ha comentado muy bien, de forma muy atinada. El trabajo es el trabajo y la casa es la casa. En el caso que usted es una pareja, lo que sea, usted no puede llevar a su casa los comentarios de las cosas que han ocurrido en su trabajo. Quizás se lo comente a su querido llamado gato, profe, pero ese es un testigo mudo, pero la realidad es que uno no debe ir comentando, y de verdad que me parece muy importante que lo mencione. Pero ahí hizo la introducción de una palabra que de verdad también quería yo preguntarle sobre eso, en todo este tema de deontología, los aspectos morales, la ética profesional, que han sido varios de los temas que se han logrado cubrir. El tema de la objetividad.
¿Qué tan fundamental es eso en el ejercicio de la profesión forense? Lo es todo porque científicamente, técnicamente hablando, como peritos, nosotros nos guiamos por nuestro procedimiento y nos guiamos por lo que vemos en la escena. Por ejemplo, si yo no fuera una persona objetiva, yo siempre me dejaría guiar por lo que me pueden decir una parte de la investigación, ¿verdad? Y se lo pongo de manera sencilla para que entendamos, para que sea más claro. Si yo llego a una escena y me dan esta información, yo absorbo una información de lo que se maneja antes de que nosotros llegáramos a la escena, ¿verdad? De posibles testigos, de posibles investigadores consiguieron esta información. Pero ¿qué pasa si yo me dejo guiar de todo eso que ellos nos dicen? No seré una persona objetiva, ¿ya? Como dice el profesor Wellington, que siempre lo ha dicho y es algo de la criminalística que viene hace años, los indicios son testigos mudos, ¿verdad? Entonces, con esa información que me dan, yo puedo tener una ventana a lo que sería mi trabajo, ¿verdad? Pero no me dejo guiar específicamente de versiones, ¿ya? Uno nunca sabe si aparece un testigo falso en una escena, en una información errónea, nos dejamos guiar por ahí, se va toda la investigación allí, y después cuando ya estamos una semana antes de la audiencia, viene y me dice, no, que eso era erróneo y usted se dejó guiar por eso. Entonces, no. Los medios de comunicación tienen un impacto a veces más allá de lo que uno quisiera en una investigación. No, sí, ajá, correcto. Entonces, como dije, los indicios son testigos mudos, nosotros podemos tener cierta información, pero siempre nos dejamos guiar sobre nuestro procedimiento. En una escena, nosotros podemos tener una cierta enumeración de indicios y la cantidad de indicios, y la criminalística siempre he dicho que puede ser estudio, técnica, pero también la experiencia, ¿ya? Por eso es que yo respeto mucho a las personas de nuestra antigua PTJ porque tienen mucha experiencia, entonces trato de absorber todo ese conocimiento. Y cuando llegamos a una escena y se ve la forma en que están enumerados los indicios, como nos dice todo, nosotros podemos ir armando en nuestra cabecita posibles factores o algo que pasó en una escena. Y a veces decimos, oye, lo que nos estaban diciendo no es tan cierto, porque acá encontramos esto. O podemos decir, oye, esta escena fue como alterada, porque mira, esto no va con esto, pero son objetivos de nosotros, ¿ya? Y eso se plasma en nuestro informe y eso sube a una plataforma, y esta plataforma es de acceso a todo lo que está en la investigación, ¿ya? Siempre de manera objetiva. Hay muchas personas que piensan que nosotros, cuando llegamos a ciertos lugares, dicen, oh, viene el Ministerio Público, ¿ya? Y nosotros siempre le hacemos observación, no. Nosotros pertenecemos al Ministerio Público, pero somos una institución autónoma, ya el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, no estamos revueltos, ¿verdad? Nosotros somos independientes y el Ministerio Público está allá, Criminalística está acá, Médico Forense está acá y los investigadores están acá, ¿ya? Precisamente ese tema se va a poner en ese sentido, con respecto a la parte del Ministerio Público. ¿Qué tan cierto es que el perito debe su resultado en el informe al Ministerio Público, o eso es un mito totalmente, profe? ¿Cómo así, profe? No le capté la pregunta. Con respecto a la parte del Ministerio Público y el propio Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un mito muy común, y que a veces los estudiantes confunden eso, es que ellos se deben al Ministerio Público en cuanto a las pericias que realicen y los resultados que obtengan de las mismas. ¿Es eso cierto o cómo se maneja en la realidad práctica, profe? Bueno, nosotros nos debemos al proceso, ¿verdad? Sí, al proceso. Pero sí, no es que nosotros vamos a dictar nuestro resultado de lo que desea el Ministerio Público, no, nosotros somos objetivos, ¿verdad? El Ministerio Público sí nos comisiona hacer ciertas diligencias y nosotros lo hacemos objetivamente, ¿ya? No porque voy a favorecer a X o a Y persona. Perfecto. Sí, de verdad que es importante hacer ese énfasis, porque sí, el estudiante a veces tiene esa confusión y piensa que salvajemente tiene que buscar al culpable y no, lo que usted hablaba de la objetividad, si no lo es, no lo es. Y en ese mismo norte él tiene que arrojar su peritaje y no sentirse presionado por otros agentes externos, por lo que usted mismo ha dicho, ¿no? Ajá. Hay una división en las funciones del fiscal, otra división en cuanto a las funciones
del perito forense y él tiene su libertad profesional de dictaminar conforme a su experiencia y su ciencia. Y en esta misma línea, profe, con respecto a ya la actividad procesal, no puedo evitar preguntarle quizá un adicional sobre su experiencia, que usted ha tenido pues, algunas experiencias de participación en audiencia. ¿Cómo el perito o qué datos podría usted suministrarle a los peritos que participen en este tipo de audiencias para poder argumentar de la mejor forma o sustentar de la mejor manera posible los informes correspondientes? Yo siempre le digo a mis compañeros, digamos la verdad, ¿verdad? Si hicimos un buen trabajo, seguimos todos los procedimientos, hicimos todo bien, no hay que temer, ¿verdad? Porque muchas personas le temen, cuando van a una audiencia, le temen a la defensa, de que ¿qué me va a preguntar la defensa? Pues yo les digo, pero si hiciste bien tu trabajo, lo hiciste éticamente, moralmente bien, seguiste todos los parámetros y todas las técnicas y procesamientos que tenemos nosotros como peritos, no tienes por qué temer ni por qué asustarte, ¿ya? Si siempre trabajas con la verdad y actúas con la verdad, no tienes por qué asustarte ni nada. Y siempre les digo que nosotros como peritos lo que vamos es a explicar nuestro trabajo, de lo escrito a lo oral, ¿ya? Y sustentar lo que hicimos en la escena, revivir lo que se hizo en la escena, ilustrar a los jueces. Es más, cuando nosotros vamos a audiencia con jurado de conciencia, y a veces somos los 12avos testigos que entramos, y cuando nosotros entramos y colocamos a veces ciertas pistas fotográficas y les comunicamos, no, que llegamos a esta escena, sucedió esto, y vemos como que se les ilumina la mente a los jueces y al jurado, y que, como es que, ok, ya vamos ilustrando. Entonces, eso es una parte de nosotros que es esclarecer, ilustrar de forma técnica lo que los jueces y a los jurados en una audiencia, ¿no? Basado en lo que nosotros hicimos, trabajamos en las técnicas utilizadas en una escena. Perfecto, excelente, profe. Recientemente tuvimos un invitado recomendado suyo, el apreciado doctor José Capela, estudiante de nuestra facultad, y que de verdad nos dejó sorprendidos tanto a mí como a Lynn con respecto a su manejo oral y su capacidad de desarrollo, sobre todo porque ya cuenta con algo de experiencia tanto en campo como en balística. Y él se lució en este segmento de cierre sentencia, profe, así que 3 preguntas bien sencillitas y la respuesta con la precisión que usted siempre destaca. Primero, con respecto a la deontología, la importancia de profundizar en estos aspectos para los estudiantes de criminalística, no solo en la asignatura, profe, sino en general. Ajá. Sí, como ya lo dije, la deontología es la ciencia que estudia los fundamentos morales. Muy importante tener en cuenta nuestro moral, nuestro comportamiento dentro y fuera de nuestras horas de trabajo y universidades, ¿ya? Lo que hagamos, yo siempre he dicho, cuidemos lo que hacemos, siempre juiciosos. Las redes sociales pueden ser nuestro gran enemigo como nuestro gran amigo, ¿verdad? Y es lo que la juventud hoy en día no valora, esa influencia que puede tener una red social. Excelente, profe, no esperaba menos, vamos muy bien en el cierre del programa. Segunda pregunta, profe. La parte de la confidencialidad, ¿es más o menos importante dependiendo de la sección en la cual yo trabaje, o aplica de forma general, es tan importante en todas? Yo siento que es importante desde las primeras ramas de la criminalística, que son las criminalísticas de campo, que van a la escena, hasta el cierre. ¿Por qué? Porque debemos mantener con integridad esa cadena de custodia, profesor. Desde que nosotros iniciamos esa cadena de custodia, mantenerse secreto, no mantener secreto, mantener resguardada esa información, que solamente sea para los entes investigativos, ¿no? Todos los trabajos siento que son de criminalística son altamente delicados. Por ejemplo, el área de morfología, el área de balística, el área de fotografía, que tiene una foto muy delicada. Entonces siento que eso aplica para todos en general. Profe, ya la última pregunta entonces sería, porque usted habló mucho de la parte penal, lo mencionó muy por encima de muchas partes, etcétera. Consecuencias de no actuar
Ojo, usted mismo lo dijo, uno no debe actuar en base a que va a ser sancionado o va a ser premiado. Pero de todas formas, profe, nos gustaría que en este segmento de sentencia nos dijera las consecuencias de no actuar conforme a la moral y la ética como criminalística. Ok, primero que nada, no recuerdo bien cuál es el artículo, pero usted debe saber muy bien. Le digo a todos los estudiantes, mis compañeros de trabajo, que siempre piensen actuar con la ética, porque usted, al instante que usted entra a una audiencia, lo primero que le dicen es levante la mano derecha, jura decir la verdad, no la verdad, te lo juro. ¿Qué le dicen a usted después? Si usted rinde falso testimonio, se demuestra que está mintiendo, usted queda de 4 a creo que son 8 años de cárcel, ¿ya? Entonces es algo muy, muy delicado, siento yo. Yo siempre he dicho, piensen en eso. Correcto, y ahí vinculo eso también con el tema de la objetividad, ¿no? Porque si no soy objetivo, puedo falsear o no solamente es decir una mentira, sino ocultar una verdad, una consecuencia para el delito de falso testimonio. Conclusiones, profesora Mónica, del programa del día de hoy. Ya, a todos los que nos están viendo, por favor, seamos personas de bien, llevemos la paz, por favor, seamos buenas personas. ¿Qué nos cuesta botar la basura, reciclar, cuidar a nuestros animalitos? Eso va parte de nuestra ética, nuestra moral, ser buenas personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sea, va un poco más de nuestra ética. Entonces, seamos mejores personas. Eso es lo que más puedo decir. Seamos mejores personas. Excelente, excelente, de verdad agradecido con su participación el día de hoy, profesora Mónica, un material, un insumo muy bueno que nos queda ya para el programa Cátedra, siempre Cátedra luciéndose, aunque Lynn a veces no quiera decirlo abiertamente, pero últimamente ya la tenemos más blandita, ya Lynn va aceptando que Cátedra es el programa número 1, pero de verdad, muchas gracias, profe, de verdad reitero nuevamente que a los estudiantes les queda tremendo insumo para poder conocer algunos aspectos que normalmente no es que se toque en el día a día de clase, porque a veces se va más a la parte teórica, práctica, y no entramos a ver ese aspecto que a veces es realmente lo que va a forjar a un gran profesional. La parte moral, la parte ética, la vocación con la cual yo voy a realizar el trabajo, no esperar siempre que todo sea por remuneración o premiación, sino que también hay otra parte totalmente distinta, porque vaya, no es un secreto que uno en estas profesiones como servidor público no se va a hacer millonario. Entonces esperar eso, definitivamente la persona está errada de lo que está haciendo y mejor que haga un emprendimiento, otro tipo de actividad para ver de dónde saca esos milloncitos. Pero como servidor público es un tema de educación. Entonces, de verdad me gustó mucho los diferentes aspectos que tocó en ese sentido en el programa de hoy. Y pasamos entonces a la voz del pueblo para el cierre correspondiente. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta. Ya me queda clarito que deontología no tiene nada que ver con la odontología y creo que pues a todos nuestros radioescuchas también yo creo que no se les va a olvidar más. Definitivamente que es un término muy importante y que creo que entra, o sea, abarca en todas las profesiones porque al final es un tema pues de sensibilidad humana y que también pues uno tiene que siempre pues andar como con quien dice la cabeza en alto. Así que a todos a seguir pues trabajando por un mejor Panamá y bueno, profesora, muchas gracias. Usted siempre nos da una excelente cátedra en cada programa. Así Gracias. que nos vemos en la próxima, en otro programa más de Cátedra. Hasta luego.